Hola a todos, en este video les voy a explicar algunas cosas acerca del máster, las diferencias que tenemos ahora con respecto a cómo lo hacíamos en el semestre pasado. Vamos a partir entonces con Pro Tools, vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a explicar un poco cuál sería el ruteo como ideal o una forma en el fondo de poder trabajar y que se nos haga bastante sencillo también poder masterizar. Entonces vamos a ponerle Master New para saber que este es un máster nuevo, ¿verdad? Y como siempre, lo importante es seleccionar un sample rate adecuado, es decir, sus temas, una vez que entregaron sus mezclas, ¿verdad? Ya saben en el fondo si están a 44 o a 48. Yo lo voy a dejar a 44 en este caso. Vamos a poner un bit depth de 24. Siempre vamos a trabajar a 24 bits, eso es súper importante. Interleave, estéreo. O sea, sabemos que cuando nosotros deseleccionamos interleave, Pro Tools trabaja con los dos archivos de un audio estéreo por separado. Los ve como left, right. Nosotros acá al momento de poner interleave, hacemos que esto funcione como realmente un solo archivo con left, right adentro. Es la forma correcta. Vamos a decir que nos pregunte por el lugar. Yo lo voy a guardar en el escritorio en este momento. Vamos a poner master new y save. Una vez que tenemos el proyecto abierto, en el fondo, si es que nos aparece algo, lo borramos. Vamos a dejar todo lo más vacío posible. Para trabajar en mastering siempre vamos a estar en sleep, eso es súper importante, y obviamente asegurarnos de que estemos acá en minutos y segundos. Ya no vamos a trabajar en bars and bits, minutos y segundos, y podemos medir y ver bien lo que pasa dentro del master. Vamos a crear entonces las pistas que necesitamos. Para este caso necesitamos 3 pistas, porque ustedes tienen 3 pistas en el fondo de audio, que son las que corresponde a cada uno de los temas, en el fondo 3 temas. Vamos a crear 4. La cuarta pista la vamos a utilizar como pista de referencia, en el caso de que quieran cargar algún audio o algo para referenciarse al momento de masterizar. 4 pistas estéreo de audio. Vamos a crear una pista estéreo auxiliar y vamos a crear una pista master fader estéreo. Esto es todo lo que necesitamos. Entonces, la primera pista la vamos a renombrar como referencia. La segunda da lo mismo porque va a ser el nombre del tema. En este caso podríamos ponerle tema 1, tema 2, tema 3, por ejemplo. A la referencia siempre ojalá cambiarle el color para saber que no es una pista de trabajo. Y el auxiliar va a ser simplemente el limitador. Ya vamos a explicar un poco cómo funciona esto. ¿Cómo ruteamos? Bueno, fácilmente la referencia se va al output. Es decir, la referencia se va a la salida master que nosotros tengamos en nuestro sistema. Esa es la forma correcta porque no quiero que sea procesado por nada. ¿Qué pasa con los temas? Bueno, los temas, la intención o la idea de este formato, de esta forma, es que nosotros aplicamos efectos acá, aplicamos una cantidad de efectos, ya sean efectos propios de Ozone o efectos de FabFilter o lo que nosotros necesitemos a cada uno de los temas, pero procesamos el limitador con un solo limitador, donde pasan los 3 temas. Esto de alguna manera sirve para varias cosas. Lo primero es que nos da una coherencia con respecto al máster, es decir, todos los temas están pasando por el mismo limitador, es decir, la misma marca, el mismo modelo, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos en el fondo es chequear con los volúmenes de cada uno de estos audios qué tanto estamos golpeando a este limitador. Entonces, cuando un tema aparezca o parezca como que estuviera más despacio que otro, podemos ajustarlo con este volumen de acá, ¿verdad? Y hacer que el limitador funcione de una manera u otra. Entonces, un solo limitador compartido por todos los temas que nosotros tengamos en el máster. Esa es la forma más normal, más fácil de poder trabajar en el fondo y tener un sonido bastante coherente. Si yo trabajo individualmente y limito individualmente cada tema, tengo que revisar 3 veces, ¿verdad? Cada vez que haya alguna diferencia de niveles. Porque obviamente este limitador va a funcionar con este tema, este va a funcionar con este con este. Por eso no es una forma muy cómoda, de alguna manera, de trabajar, ¿ya? Entonces, ¿cómo ruteamos? Bueno, acá el limitador, ¿verdad? Vamos a asignarle un bus. Yo tengo creados algunos que este se llama Master Pros, ¿verdad? Que sería nuestro proceso de master. Por lo tanto, los 3 temas, su salida, estoy apretando Alt Shift en este momento, van a ir al bus que se llama Master Proc. ¿Sí? Esa es una forma bastante sencilla de poder hacerlo. Entonces, ¿cómo queda la cadena? El tema
es trabajado individualmente acá, es enviado al limitador y el limitador sale por el máster. ¿Qué ingresamos en el máster? Bueno, normalmente, si tienen algún tipo de plugin, por ejemplo, de visualización, por ejemplo, podría ser, no sé, yo tengo acá el Spielhawk AI, que se llama, ¿verdad? Que es un analizador, visualizador, etcétera. Están también los de Ozone, ¿verdad? O sea, los de Isotope, um, que se llama Insight, por ejemplo. Está el Insight. Tengo varios tipos de visualizadores que puedo ocupar, entonces los pongo acá. Creo que los que están instalados en el estudio es lo de Waves, que son los pass meters. También los pueden poner ahí, les van a servir como ayuda en el fondo de visualización. ¿Qué inserto acá? Bueno, el limitador que nosotros vamos a ocupar, tengo dos opciones. Tengo dos opciones de uso de limitador. Yo les recomiendo ocupar FabFilter Pro L2. ¿Ya? Es una de las más transparentes, más utilizadas también en el comercio en este minuto. FabFilter Pro L2. Existen otros limitadores, yo no sé si aquí los tengo cargados, pero por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Acá, el BX Limiter TruePic, por ejemplo, también es otra opción. Yo lo ocupo bastante, más que nada porque es transparente, tiene un sonido muy muy bueno. Esto es de Plugin Alliance, ¿ya? De la empresa Plugin Alliance, pero muy buen limitador, muy, muy interesante de usar. Nosotros nos vamos a enfocar en las cosas que obviamente que tenemos, que sería en este caso Pro L2, un excelente limitador, y, y el otro sería, porque esa es una de las ventajas, eso es lo que vamos a conversar ahora, es que ahora teniendo Sound 10, en verdad perdimos la posibilidad de ocuparlo como standalone, que era algo que estábamos todos como acostumbrados, pero ganamos la posibilidad de ocupar los módulos de forma independiente. Entonces, significa que yo ahora puedo ir a Isotope, a mi carpetita de Isotope, y ver todos los procesos de Isotope 10 separados. O sea, puedo ocupar solamente el ecualizador como un insert, puedo ocupar, no sé, el Master Rebalance, que son cosas nuevas que están en Ozone 10, el Spectral Shaper o cualquier cosa como un plugin. Y eso es también súper positivo. Entonces yo podría ir acá y poner que mi limitador fuera el, ¿cómo se llama? Maximizer, que está acá. Entonces podría cargar justamente el Maximizer y dejar el Maximizer en el fondo como mi limitador por defecto. Hay algunas cosas nuevas en el Maximizer que ya podemos conversar de eso, pero puedo ocuparlo también sin ningún problema. Eso es a gusto de ustedes, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, ¿ya? Yo voy a dejar en este caso el FabFilter Pro L2 porque quizás es lo más nuevo que tenemos y también uno de los que más me gusta como suena. ¿Qué tengo que tener ojo en FabFilter Pro L2 o qué debo fijarme al momento de configurarlo? Bueno, primero esto, que esté activo el True Peak Limiting. Esto ya lo sabemos, lo vimos en Mastering, ¿verdad? True Peak, ¿verdad? Significa que el limitador en este caso va a responder a los peaks verdaderos, es decir, a los peaks que producen o que pueden llegar a producir, ¿verdad? Distorsión o problemas de intersampleo en el momento de la conversión, cuando nosotros pasamos de un WAV a un MP3 o de un WAV a cualquier otro formato de baja calidad, como cuando pasa con los servicios de streaming, lo que sucede con los servicios de streaming. Servicios de streaming con pérdidas, obviamente. Existen servicios de streaming que no tienen pérdidas, pero que, ojo, que aunque no tengan pérdidas en sus planes, así como Premium, en el fondo Tidal, ¿verdad? Qobuz, Apple Music y todo, pero igual tienen pérdida cuando una persona lo escucha, por ejemplo, con una conexión de celular baja o no tiene activado dentro de la aplicación o dentro de las preferencias que siempre transmita todo en lossless. Si uno le pone que, por ejemplo, para ahorrar datos de celular transmita a una calidad normal, voy a volver a pasar por este problema de intersampleo porque se va a convertir la señal en el fondo. Y aparte que igual son todos ocupan sus propios formatos. O sea, no es como que yo subo el WAV y lo que se reproduce en Tidal es WAV o lo que se reproduce en Apple Music es WAV, sino que cada uno tiene su propio formato. Así que siempre es recomendado ocupar True Peak Limiting en este caso, sobre todo si estamos pensando que nuestro producto tiene que ir a servicios o a streaming, ¿ya? Eso es súper importante. Después, lo otro que yo me fijo mucho es el oversampling, ¿verdad? El oversampling, tratar de ponerlo siempre en 8x mínimo. Si el CPU les da, ponerlo en 16, ¿ya? El oversampling lo que hace de alguna manera es evitar
que se produzcan problemas de aliasing, ¿verdad? ¿Ya? Aquí lo explica un poco, si ustedes ponen el botón, de alguna manera también explica qué es lo que hacen, ¿verdad? Y lo que hace en el fondo es, como digo yo, es reducir los problemas que se pueden producir con el aliasing y con el intersampleo o los pics del intersampleo, ¿ya? ¿Ocupa mucha CPU? Sí, es intensivo en la CPU, pero el resultado vale la pena, ¿verdad? Y es la mejor forma de ocupar, en este caso, este limitador en particular, oversample. El dither queda en off. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso no vamos a cambiar de dither, ya nosotros vamos a trabajar para servicios de streaming directamente. Si yo estuviera trabajando para CD, como lo vimos el año pasado, entonces, como mi proyecto está hecho en 24 bits, pero yo voy a exportar a 16, ahí prendería el dither, ¿verdad? Y le pondría la cantidad que corresponde, 16 bits. En este caso, no es necesario poner nada porque estoy trabajando a 24 bits y voy a salir a 24 bits. La opción de 24, para los que se preguntan, en este caso acá, es en el caso de que yo estuviera trabajando en un proyecto, por ejemplo, 32 bits punto flotante. Y eso me significaría que yo, al pasar a un número real, porque 32 bits punto flotante no es un número real, ¿verdad? Al pasar a 24 bits reales, tendría que aplicar el dither y de esa manera bajar a esa cantidad. No necesito hacerlo, así que el dither queda apagado. Y acá, donde está el output, veo que el TruePic esté prendido, tiene que estar así prendidito, ¿verdad? Y en el output yo bajo esto a cuánto. Bueno, aquí entra nuevamente el tema polémico, ¿verdad? De a cuánto debo masterizar, etcétera, etcétera. Nosotros ya no estamos trabajando, no estoy exigiendo tampoco para el master final, ¿verdad? No estoy exigiendo que tampoco que trabajen a menos un decibel TruePic, ¿verdad? O menos, que son como las recomendaciones de los servicios de streaming, porque no es la realidad. O sea, cuando uno trabaja para profesionalmente o quiere sacar algo al comercio, no te sirve trabajar con esos números porque obviamente tus temas van a sonar siempre más bajos en el fondo que la realidad. Entonces, lo recomendado es poner el limitador a menos 0.3, que aquí por algún motivo marca menos 0.2, debe ser por el TruePic, ¿ya? Pero menos 0.3, por ejemplo, es un muy buen número para poder trabajar y eso me evita de alguna manera tener peaks, ¿ya? Peaks o oversamples. Y después el nivel al cual yo voy a masterizar va a depender de los temas, obviamente, y de lo que yo quiera realizar. Eso no es un número fijo tampoco. Pero siempre una protección, como digo yo, de por lo menos tener ahí unos menos 0.3 decibeles de protección siempre viene bien, ¿ya? Y después ajusto obviamente la ganancia desde acá, como cualquier limitador. Esos son los seteos básicos del Pro L2, no es más complejo que eso. Después hay que meterle sonido y empezar a regularlo, pero eso es como seteo. ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago con los temas? Bueno, los temas simplemente los importo, los arrastro y los puedo traer acá, ¿verdad? Y me van a aparecer aquí, siempre como lo habíamos trabajado el año pasado en formato de escalera, es decir, un tema por acá, un tema por acá, un tema por acá. Eso es bastante útil en el fondo para que no se crucen los temas. Si los pongo todos juntos, también lo podría hacer, pero en ese caso tendría que estar soleando a cada rato el tema que quiero de alguna manera escuchar, entonces solamente va a traspasar al limitador el tema que quiero. Cualquiera de los dos métodos les puede servir. Y en cuanto a proceso, bueno, puedo ocupar muchas cosas ahora porque tengo la posibilidad de poner módulos. Por lo tanto, a pesar de que tengo la opción de poner Ozone 10 muy similar a como lo hacíamos antes, como un plugin solo, así como hasta ahora, ¿verdad? Yo no lo recomiendo, ¿ya? Primero, porque nosotros estamos haciendo un sistema donde el limitador está independiente, entonces aquí tendríamos que apagar el limitador y ocupar las otras cosas acá. No tiene mucho sentido si tenemos las pantallas separadas realmente, ¿ya? No tiene mucho sentido ocupar esta versión de Ozone, no es muy lógico, ¿ya? La voy a ocupar ahora solamente para explicar, pero lo que yo haría acá si quiero ocupar solamente cosas de Sound es ir a la carpeta y cargar, por ejemplo, el ecualizador, ¿verdad? O la dinámica en este caso. Cargar ahí. Entonces cargo el módulo directamente. Y esto me permite también hacer algo muy entretenido, que es, por ejemplo, mezclar, ¿ya? O sea, ocupar un módulo de ecualización de FabFilter con un módulo, por ejemplo, de dinámica de Ozone, con, qué sé yo, con otro ecualizador de otra marca distinta. No sé qué podría ser, bueno, este, por ejemplo. Podría ser cualquier combinación en el fondo de cosas que me permita de alguna manera llegar al resultado que yo quiero. Eso sería como súper interesante y es la forma de trabajar que tenemos ahora también. Hay que sacarle provecho a eso.
Así que todos los módulos que queramos ocupar van acá y obviamente esos módulos van a depender de qué es lo que necesita cada uno de los temas con que estamos trabajando. Ahora enfoquémonos un poquito en Ozone, solamente para ver qué es lo nuevo, qué tenemos en Ozone que no teníamos antes directamente. Vamos a ver qué módulos tenemos. Primero, Dynamic EQ no cambia mucho, ¿verdad? El ecualizador que nosotros conocíamos no cambia mucho tampoco en su forma, en la manera de trabajar tampoco. Tenemos aquí, no me acuerdo si en el Ozone 9 lo teníamos o no, pero tenemos un amount en el fondo que es como la cantidad, o sea, en el fondo podríamos trabajar en paralelo, o sea, claro, en paralelo directamente con el ecualizador y bajar la cantidad de ecualización, algo nuevo. Dynamic EQ, el ecualizador dinámico de siempre, tampoco hay mucho cambio ahí. Dynamics, que sería el compresor que ocupábamos nosotros, multibanda, misma forma, podemos seleccionar las bandas, comprimir y todo. Algunas diferencias pueden ser, por ejemplo, esto que está acá, ¿ya? El primero, ¿verdad? Que es un ganancia automática, en el fondo un botoncito que nos permite tener un ajuste de ganancia automático con respecto a lo que nosotros vamos a reducir o tener de reducción en cada una de las bandas. Entonces esto lo hace una ganancia automática. ¿Es útil? Sí, pero tienen que escucharlo porque a veces si la cantidad de reducción es mucha en alguna banda en particular, puede ser que la ganancia no lo reconozca de la forma correcta o me suba mucho y se desbalancee el tema. Empiece a sonar, por ejemplo, con más agudos, con más medios, con más graves. Entonces hay que prenderlo, probarlo y escuchar. Y otro botoncito acá que dice, en el fondo, este es, ya, es solamente para el release, en el fondo. Para generar, ¿verdad? Es como un auto-release, en el fondo, ayudarnos a que el release sea más suave, más soft al momento de ocuparlo. Esos son dos botones nuevos que no teníamos, me parece que en las versiones anteriores. Lo demás queda muy parecido. Después, bueno, ecualizador 2, lo mismo que el ecualizador 1. Nos recuerda que acá en Ozone tenemos dos ecualizadores. Ahora, dentro de esta pantalla, porque yo acá podría poner 5 ecualizadores si yo quisiera de Ozone. No tengo ningún problema en poner varios módulos. Por eso digo que acá el Ozone, como en este formato, es más limitado. Puedo poner cierta cantidad de cosas, no todo lo que puedo poner aquí. ¿Qué más tengo? El Exciter, ya lo conocemos, ¿verdad? El Exciter no tiene nada en particular, ¿verdad? Es el típico Exciter que conocíamos también en el otro Zone. Imager, aquí hay algunos cambios, por ejemplo, en el Imager, si vemos el gráfico, bueno, nuevamente nos encontramos con la posibilidad de ocuparlo en paralelo. Tenemos, ¿verdad? Por bandas, ¿verdad? Lo que yo puedo subir o bajar de la imagen estéreo. Pero lo que encontramos nuevo es como gráficamente cómo se ven algunas cosas. Primero que tenemos esto que se llama el Stereo Eyes, que antes lo teníamos como en un slider aquí abajito. Y el Stereo Eyes, recordemos que en el fondo lo que hace es generar como una especie de efecto Haas, un efecto en el fondo donde todo se agranda un poco. Entonces trata de generar un estéreo cuando tenemos un tema, por ejemplo, que es muy mono o que no está con el estéreo completamente abierto. Entonces podemos de alguna manera cambiarlo. Y tenemos dos modos. Cada uno de ellos dice ahí abajo, por ejemplo, justamente qué es lo que hace. En el fondo, cómo trata el audio para poder lograr el resultado. Uno de los dos es más transparente que el otro. Siempre sí que es bueno probarlo si es que lo van a ocupar. Y en Recover Sites, esto es nuevo. Ya Recover Sites en el fondo, si se dan cuenta de lo que dice, siempre que tengamos una duda, nos ponemos con el mouse y automáticamente Isotope o Sound en este caso nos da la pista de que lo que es, ¿verdad? Pero es justamente simplemente recuperar en el fondo los lados, los sides, ¿verdad? Mid-side, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando con nuestro estéreo y todo, muchas veces esos sites se pueden llegar a perder o pueden perder resolución en el fondo. Entonces, simplemente nos permite que, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando hago esto, cuando bajo mucho, ¿verdad? Y convierto muchas cosas en mono, empiezo a perder el side. Entonces, esto me permite recuperar de alguna manera una cantidad de decibeles en el side. Una herramienta bastante útil, nueva, y lo puedo prender y apagar con solo de ahí. Ok. Después, Impact, también nuevo. Impact, la forma de entender Impact en el fondo es tomándolo como si fuera un plugin en el fondo para trabajar transientes. Eso es lo que hace el Impact. El Impact puede generar dos cosas. Puede generar
mayores ataques, en el fondo, o sea, la sensación de que algo golpea con más fuerza, un ataque más fuerte, o suavizar ese ataque. Muy parecido a lo que hace Smack en Waves, ¿verdad? Hubo otros plugins similares, Transient Designer, etcétera, etcétera. O sea, me ayuda a trabajar con las transientes, o sea, a darle más empuje, más punch, por decirlo de alguna manera, a las transientes, y también funciona de forma multibanda. ¿Cómo funciona? Bueno, hacia arriba, en el fondo, lo que estoy haciendo es expandir las transientes, expandir el audio, en el fondo. Ahí lo dice, es como expand, ¿verdad? Hacia arriba, y hacia abajo, en el fondo, baja las microdinámicas, como se llama. Entonces, de alguna manera me permite expandir o hacer que algo suene más grande, más fuerte, más pegado en el fondo, y por otro lado bajar un poco también la respuesta de eso. Formas de ocuparlo, bueno, depende, pues, o sea, depende, por ejemplo, si mi tema, ponte tú, no tiene demasiados bajos, no tiene la suficiente presencia de cuerpo, yo podría trabajar con esto en el fondo y darle un poquito más de bajo, justamente. Ya, esa es la ventaja que tiene, ¿verdad? O la forma que tiene de trabajar. Y es por banda. Uno de estos ocupa cada una de estas bandas. Ya, eso es súper importante. Se puede sincronizar con el tempo del tema, quizás en este caso no es necesario porque no tengo un tempo en el máster directamente, pero yo podría, si tuviera el tempo de cada uno de los temas y lo tuviera coordinado con Pro Tools, podría sincronizarlo y de esa manera esto funcionar, ¿verdad? En el tiempo. Se dan cuenta ahí, va variando según el tempo. Si no tengo el tempo, simplemente puedo ocuparlo en milisegundos e ir escuchando más o menos el resultado de lo que va haciendo el plugin. Delta, bueno, como hemos dicho en algún minuto, delta es para poder escuchar el resultado. O sea, si yo aprieto delta, estoy monitoreando en el fondo lo que estoy cambiando. ¿Ya? El tema de la expansión y la compresión de algunas partes en el fondo del tema directamente. Esto es para linkear las bandas, simplemente, para poder subirlas o bajarlas en conjunto. Y auto en el fondo me significa en el fondo subir o bajar el nivel de las bandas que estoy trabajando. Puede ser que en algún caso cuando yo estoy subiendo mucho algo se me suba el volumen también, entonces con esto puedo prevenir ese tipo de problemas. Es una compensación en el fondo. ¿Ya? Nada más que eso, compensación de ganancia. Y nuevamente la parte paralela. Vamos con otro. ¿Qué más tenemos? Nuevos. Low End Focus. Excelente plugin, excelente parte de Ozone en el fondo, y lo que hace esto es justamente permitirme generar más bajos o centrarme mejor en los bajos que tengo. Por ejemplo, puede ser que mis bajos estén un poco pasados, ¿ya? Por ejemplo, hasta, no sé, hasta ciento y algo, etcétera, etcétera, y que están como muy fuertes, muy pesados, muy pasados. Tengo dos posibilidades. Tengo una ganancia de bajos en esa frecuencia en particular, pero al mismo tiempo tengo también, ¿verdad? Un contraste en el fondo que me va a ayudar a que el bajo sea más presente o menos presente, ¿ya? Es muy interesante esto porque me permite justamente como cuando un bajo está demasiado presente dentro del tema, suavizarlo, y cuando todo lo contrario, el bajo no se siente o no se percibe o no está donde tiene que estar, puedo incrementarlo en el fondo y hacer que ese contraste sea mayor y que el bajo se entienda. Y tiene dos modos de trabajo también. Punchy, como el nombre lo dice, ¿verdad? Justamente para enfatizar transientes. Y smooth, en el fondo, que es en el fondo para un sonido mucho más natural, mucho más sostenido. Es cuando tengo bajos como más pum, pum, ¿verdad? Que están como mucho más sostenidos en el tiempo. Me sirve más el smooth, en el fondo. Esa es la gracia de cualquiera de los dos modos. Y por supuesto, como dijimos antes, tengo un delta. Es decir, puedo solear el efecto o puedo solear en el fondo con lo que yo estoy trabajando, que también es muy interesante, muy importante. Low End Focus. ¿Qué más? Master Rebalance, ¿verdad? También el Master Rebalance es una herramienta muy poderosa, pero hay que tener mucho cuidado al utilizarla, y lo que hace es que en el caso de que a mí me pasen un material o ustedes estén trabajando en su material y, por ejemplo, se nos pasó la mano las baterías en la mezcla están muy fuertes, por ejemplo, yo puedo rebalancearlas. Esto directamente ocupa inteligencia artificial, estamos claros, ¿verdad? Y ahora está tan de moda el tema de la inteligencia artificial, pero esto es lo que hace es ocupar inteligencia artificial para detectar los instrumentos percutidos, los instrumentos en el fondo que corresponden a lo que es la batería. Lo mismo con el bajo, puedo bajar los bajos o subir los bajos, y lo mismo con los vocals, ¿verdad? O las voces, puedo subir o bajar las voces. O sea, es un rebalance de la mezcla, ¿ya?
No confundir en los bajos subir o bajar la ganancia de los bajos con lo que hace el Low End Focus. Low End Focus no sube o baja realmente, al menos de que apriete esto, pero no sube o baja los bajos en particular, sino que me fijo o me centro en los armónicos de los bajos y los hago más presentes, menos presentes. O sea, hace un contraste. En este no, en el Master Rebalance baja y sube todos los bajos. Ya, esa es la función que cumple. Ocuparlo con cuidado. Si lo van a utilizar, cuidado porque esto cambia completamente el sonido de una mezcla. ¿Ya? Eso es súper importante, así que hay que tener ojo con esto. Y después, Master Rural, Match EQ nosotros no lo ocupamos, pero la verdad que el Match EQ es simplemente para poder copiar la ecualización de un tema o a otro tema y todo. No lo recomiendo, a pesar de que puede ser muy tentador tratar de copiar así como una referencia y dejarlo. No funciona de esa manera. Y obviamente cada tema tiene una característica distinta, sus temas no están mezclados iguales que otros temas. No, no es muy lógico y tampoco ocuparlo entre temas porque lo mismo, o sea, no todos los temas son iguales. Así que esto más que nada a veces uno lo puede usar como para estudiar, como para poder chequear y ver cómo un tema está creado con respecto a otro. Pero no tiene mucho uso, por lo menos en este caso para nosotros. Maximizador, ya lo sabemos, maximizador de siempre, excepto que no sé si le habrán agregado otro, no, creo que no le agregaron otro modo, pero sí tenemos esto, que esto es algo que se pedía bastante en el maximizador y es el clipping. ¿Ya? Ahora está muy de moda el tema del clipping. Hay clippers de diferentes tipos. Yo ocupo uno que se llama Standard Clip, que es bastante conocido. Bueno, ocupo dos, pero este es el que más ocupo. Standard Clip, ¿verdad? Y en el fondo el clipper lo que hace es recortar la forma de onda para que no genere clips, tal como el nombre lo dice. Y al recortar la forma de onda, lo que estoy haciendo es incrementar en el fondo la dinámica porque puedo llegar más fuerte. O sea, perdón, reduzco la dinámica, no incremento la dinámica, reduzco la dinámica porque hago que puedo yo, en el fondo, aplastar más fuerte los meters, ¿verdad? O aplastar el limitador o lo que necesito más fuerte sin tener distorsiones tan de alguna manera, tan evidentes. Si lo llevamos a lo que nosotros conocemos, esto es como, de alguna manera, si yo tengo un crest factor muy elevado, ¿verdad? Esa diferencia entre RMS y peaks, el clipper me permite recortar esos clips que están como muy altos, ¿verdad? Ese nivel que está muy alto y de esa manera acercar un poco más el RMS. Entonces, reduzco dinámica, pero al mismo tiempo evito saturaciones o distorsiones. Eso es lo que hace un clipper. Y en este caso el clipper es bastante sencillo, no tiene tantas funciones como un clipper avanzado, pero cumple su objetivo en el fondo. Yo puedo habilitar, ¿verdad? Es un clip, ahí dice, ¿verdad? Es un soft clip, ¿ya? Oversample, o sea, está oversampleado, ya viene con su oversample, ¿verdad? Y tengo tres funciones, tres maneras, light, medium y high, en el fondo, o sea, o heavy, como dice acá. Va a depender cómo yo quiero que suene y cómo quiero que se note ese clipper y voy subiendo y esto va recortando, como digo yo, todos los clips. Así que es una herramienta interesante, sobre todo cuando quiero hacer sonar algo fuerte. Los clippers funcionan de esa manera. No sobreocupar, nuevamente lo mismo de siempre, porque suenan, o sea, se escucha. ¿Ya? Cuando tengo mucho clipper aplicado, puede llegar a sonar algo feo o algo raro, en el fondo, distorsionado. Así que cuidado con eso. Y también tengo algo general que es un énfasis de transientes y lo que va a hacer esto justamente es en el fondo dar algún tipo de claridad, porque muchas veces al ocupar limitadores o al ocupar todo este tipo de procesos vamos quitando en el fondo ese punch o esa nitidez que puede tener el audio originalmente. Entonces con un transiente énfasis nosotros podemos subir y enfatizar las transientes y de esa manera hacer que todo suene más preciso, más claro, ¿ya? Más, de alguna manera, más detallado. Esa es la palabra, más detallado. Maximizer. Estos ya los conocemos porque son los mismos que teníamos antes cuando trabajamos, ¿verdad? En estéreo o en mono, si queremos que las transientes o el sustain se activen, ¿verdad? De forma en toda la señal en estéreo o por separados, ¿verdad? Y cómo quiero que funcionen. Eso es súper importante. ¿Qué más? Spectral Shaper, otro nuevo. Spectral Shaper, fácil de definir en el fondo, piensen en lo que es como una especie de deesser. Tan sencillo como eso. Es un deesser, pero de mastering, ¿ya? Con mejor calidad. Entonces seleccionamos la frecuencia donde tenemos problemas con las S o con las frecuencias un poco silabantes o muy filudas. Modo de funcionamiento, su threshold,
¿verdad? Y nada más. La tonalidad que le queremos dar al resultado, ataque, ataque lento, ataque rápido, ¿verdad? Y release lento, release rápido. O sea, es un deesser. No tiene ninguna otra ciencia aparte de servirnos para eliminar, como digo yo, frecuencias que están muy, muy, muy altas. Y por último tenemos el de los nuevos, el Stabilizer, creo que son así, Stabilizer. Ya, nombres raros que le ponen, pero estabilizador, ¿verdad? Stabilizer en el fondo, que es lo que va a cumplir esto. Este es muy interesante porque esto es un ecualizador dinámico, se podría llamar, pero es un ecualizador dinámico que funciona solo. O sea, tiene otro tipo de función. ¿Cómo hacerlo funcionar? Bueno, primero seleccionar el material con el que estamos trabajando. Aquí te da una lista de materiales. Digamos que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con rock. ¿Ok? Entonces ya está afinado de alguna manera para el rock. Y la cantidad. Y tenemos dos opciones. Tenemos la opción de shape y de cut. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos dar o podemos cortar. ¿Para qué sirve? Imaginémonos que hay algo sonando. Bueno, lo que va a hacer esto es que esto es como un ecualizador con muchísimas bandas, con muchísimas, muchísimas bandas. Y lo que va a hacer es que si yo pongo shape en el fondo y voy dando esto, esto va a empezar a sumar o a subir frecuencias, ¿verdad? Que el analizador detecta que pueden subir, o sea que podemos de alguna manera subirlas y tenerlas como más presentes porque están faltas dentro de nuestro tema. O lo más utilizado es el cut, en el fondo, que es cuando nosotros queremos quitar resonancias, por ejemplo, eliminar resonancias, ¿ya? De esa manera, cuando tenemos cosas que están muy filudas o ciertas resonancias dentro de nuestro tema, esto mágicamente lo elimina directamente y encuentra esa resonancia y la baja. Y tenemos controles, la cantidad en el fondo de proceso que yo quiero que se aplique en los low, en los mid y en los high. Ahí está el 100% todo. La velocidad con la que va a actuar y la sensibilidad, es decir, qué tan sensible quiero que sea justamente con respecto a esas transientes. Y tengo también la opción de Tame Transient, que sería como de alguna manera tener cuidado con las transientes, ¿verdad? Adaptarse. Aquí dice adaptar la corrección tonal para el rango dinámico, es decir, que no afecte de alguna manera tampoco tanto las transientes o que las maneje de una forma un poco más suave, ¿ya? Delta, aquí arriba, lo mismo, puedo escuchar solo el resultado y escuchar el total. Esta herramienta es muy interesante, muy, muy interesante. Normalmente se ocupa antes del maximizador, ¿ya? Se ocupa antes del maximizador como para dar un toque final, si es que la quiero ocupar en el formato de shape, es decir, de darle una curvatura especial, o lo puedo ocupar antes, ¿ya? Mucho antes, si es que lo que quiero hacer en el fondo es directamente quitar resonancias para poder seguir trabajando en el máster. Así que estabilizador, muy buena herramienta también, nueva dentro de Ozone 10. Y lo demás es viejo, conocido en el fondo, quizá ustedes no lo habían ocupado directamente en el Ozone 9 porque no estaba, solamente esto viene en las versiones Advanced, es el Vintage Compressor, un compresor de tipo Vintage, no es más parecido a un plugin en el fondo Vintage normal, Vintage EQ, lo mismo, un ecualizador pero con estilo Vintage, Vintage Limiter, otra vez un limitador de tipo Vintage. Este se puede ocupar en conjunto con el otro limitador para darle más ganancia. Hemos hecho esos trucos. Y Vintage Tape, que en el fondo es una emulación de cinta. También, si queremos darle quizá a nuestro máster un carácter especial o algo así como más antiguo en el fondo, podemos ocupar esto. Como dato, si es que van a ocupar el Vintage Tape, que es muy probable que muchos lo quieran utilizar para dar esa sensación, tener ojo con esto, con la velocidad no sé si sale aquí explicado, a ver. Ya. No, dice así como a nivel general nomás, pero les doy un dato, ¿verdad? 30 FPS o 30 IPS en el fondo sería como la velocidad más rápida y más moderna. Este es el sonido más moderno que nosotros conocemos actual. Se enfatizan harto las frecuencias altas y las frecuencias bajas, ¿ya? Así que tiene un sonido moderno. Esto empieza a ser un poco más vintage y esto empieza a ser mucho más opaco, ¿ya? Cuando la cinta va a 7.5, obviamente baja, está más lenta, por lo tanto también el sonido es distinto, no tiene esos agudos tan filudos. Así que ustedes lo van a poder escuchar y probar, pero ese es el dato. Si nuestra música es más moderna o queremos que suene más moderna, siempre nos vamos a los 30 o que sea más transparente en el fondo, más moderno y transparente. Si quiero que se note el efecto, me voy a ir a los 15 o a los 7.5 para hacerlo sonar un poco más vintage, más opaco. Y
Y eso es todo. No hay más módulos dentro de Ozone 10. Como digo, la recomendación, espero que el video no se haya hecho muy largo tampoco, no quería hacerlo extremadamente largo, pero era importante hablar de todos estos módulos por separado. La recomendación es ocupar siempre los módulos independientes dentro de mis insert. Si me faltan insert, voy aquí al ladito y pongo, ¿verdad?, que muestre los FJ. Entonces aquí tengo acá y acá. Con 10 insert tengo más que suficiente para poder trabajar. Y el limitador, como digo siempre, en el auxiliar independiente del limitador. Y de esa manera puedo trabajar todo mi máster sin ningún problema. Cargo mi tema de referencia. Si quiero escucharlo acá, ese tema de referencia lo soleo acá y suena y puedo estar escuchando en el fondo mi referencia junto con el resto. No hay más con respecto a esto. Esta es la forma más sencilla, más básica de poder trabajar en el máster de esta manera, es decir, con plugins independientes. No es complejo. No es necesario dejarles un template, simplemente sigan las instrucciones como para poder crear ustedes su propia plantilla o su propio proyecto y poder trabajar en él. Así que eso, muchachos, no les quito más tiempo. Espero que les sirva este video, que lo guarden y que lo utilicen como punto de referencia. Me despido, nos vemos en clases. Chao, chao.